Hola chavos, buenas noches. Esta es la tercera parte de vasculitis. Aquí están los créditos. Eh, Vamos a hablar de las vasculitis de pequeños vasos que están en relación con complejos inmunes y vasculitis de varios calibres en donde se incluye a la enfermedad de Behçet. Este es un esquema que van a poder ver comúnmente cuando se habla de vasculitis, de acuerdo al tamaño. Este es un esquema clásico de acuerdo al tamaño, arterias grandes y medianas, donde volvemos a recapitular la arteritis de la temporal, la enfermedad de Takayasu o enfermedad sin pulso. Luego vienen la panarteritis nodosa y la enfermedad de Kawasaki. Luego la poliangitis con granulomatosis, antes enfermedad de Wegener, y la poliangitis granulomatosa con eosinofilia, antes enfermedad de Churg-Strauss. Yendo hacia las arterias pequeñas, arteriolas, capilares, vénulas y venas, estarían incluidas las vasculitis leucocitoclásticas, la púrpura de Henoch, la crioglobulinemia y la poliangitis macroscópica. Estos son ejemplos de púrpuras palpables y de nódulos en los que se pueden encontrar fenómenos de vasculitis. Ahí están los vasos que están afectados, los capilares, las vénulas y las arteriolas. Las vasculitis de las que vamos a hablar en este tercer apartado son la enfermedad antimembrana basal, la crioglobulinémica, la púrpura de Henoch, la vasculitis urticariana hipocomplementémica, la enfermedad de Behçet. Ahí están divididas, como las vamos a ir desglosando. Y en estos tamaños de vasos, lo que queremos decir es que no son mutuamente excluyentes. Hay vasculitis de vasos de pequeño calibre que podrían involucrar también a vasos de mediano calibre. Los relacionados con complejos inmunes está la enfermedad antimembrana basal glomerular, que es una enfermedad muy rara. La incidencia es de 0.1 casos por millón de habitantes, mucho más frecuente en caucásicos y un poco más tendiente a afectar a los hombres que a las mujeres. Hombres jóvenes entre los 18 y los 35 años con compromiso pulmonar en pacientes. El compromiso pulmonar suele ser menor en pacientes mayores de los 60 años. La incidencia tiene un pico bimodal en la primavera y al inicio del verano. Dentro de su etiopatogenia se alude a la exposición a un tóxico, que puede ser el tabaco, algún alergeno, hidrocarburos disolventes, en sujetos que están genéticamente predispuestos. El complejo de antígeno-anticuerpo se deposita en la membrana basal y afecta a los capilares glomerulares y también también a los pulmonares. Estos anticuerpos se unen al dominio no colágeno de la cadena alfa 3 de la colágena tipo 4, que es el mayor tipo de colágena en la membrana basal del glomérulo y del pulmón. Y se activa la cascada del complemento mediante C1Q, C1R, C1S, C9, el factor B, el factor D y las properdinas renales, con lo que se aumenta la permeabilidad vascular renal y o pulmonar, y así se daña a estos tejidos, llegando a producir glomerulonefritis proliferativa focal y o hemorragia pulmonar. Para que ustedes tengan una idea del daño que puede llegar a producir esto, la enfermedad antimembrana basal glomerular está incluida en el protocolo de los diagnósticos diferenciales de lo que en medicina interna se conoce como síndrome del pulmón-riñón. Ahí están la división de síntomas renales, de síntomas pulmonares. En la enfermedad de riñón-pulmón, además de la membrana basal glomerular, también entra como diagnóstico diferencial el lupus eritematoso sistémico. Y a nivel del daño renal,
está la hematuria, la proteinuria, la hipertensión arterial, recuerden, riñones isquémicos, paciente hipertenso, la oliguria, el edema, y en cuanto a los síntomas pulmonares, la hemoptisis, la disnea, la fatiga, la tos, la anemia y la fiebre como manifestaciones relevantes. El pulmón es uno de los órganos en donde puede haber mayor mortalidad. El 60 al 80% de los casos de riñón y pulmón se pueden afectar de manera simultánea. A esto lo conocemos como enfermedad o síndrome de Goodpasture. En menos del 10% solamente se afecta el pulmón, del 20 al 40% solamente se afecta el riñón, y como les decía previamente, la mortalidad llega a ser de 80% a los 6 meses. Ya el 50% por hemorragia pulmonar difusa, el otro 50% por una insuficiencia renal rápidamente progresiva. En el laboratorio, la sedimentación globular se encuentra elevada. Hay positividad para anticuerpos contra la membrana basal glomerular y alteraciones órgano-específicas, como por ejemplo los niveles de creatinina, que marcan el pronóstico de muchos de estos pacientes. A mayores niveles de creatinina al inicio del daño, es peor el pronóstico. El diagnóstico, además de los marcadores serológicos, se hace por medio de biopsia renal o biopsia pulmonar, en donde el patólogo nos va a describir una glomerulonefritis proliferativa focal o, a nivel del pulmón, una hemorragia pulmonar con capilaritis. Los anticuerpos antimembrana basal en el tejido se detectan por inmunofluorescencia directa, como depósitos lineales de inmunoglobulina G en la membrana basal. Se pueden hacer exámenes complementarios. La tele de tórax puede mostrarnos infiltrados bilaterales difusos con un predominio central en el pulmón, habitualmente simétricos, que se pueden confundir con un edema agudo pulmonar. La tomografía nos proporcionará imágenes, sobre todo de alta resolución, con mucha mayor definición. Para el diagnóstico de hemorragia alveolar difusa es básica una tomografía. También se puede hacer una resonancia, pero por accesibilidad la tomografía es mucho más fácil de conseguir. Y hay pruebas de función respiratoria que se pueden realizar. Sin embargo, por la urgencia, la tomografía es el examen de elección. Aquí están los diagnósticos diferenciales. Les decía que uno de los principales es el lupus eritematoso sistémico. ¿Por qué? Porque se puede presentar hemorragia alveolar más glomerulonefritis, síndrome de pulmón-riñón, la granulomatosis con poliangitis, lo que conocíamos como Wegener, el síndrome de Schönlein-Henoch o de Henoch-Schönlein, la púrpura, la poliarteritis o panarteritis nodosa, la crioglobulinemia y la hemosiderosis pulmonar idiopática. De hecho, en las hemorragias pulmonares están los macrófagos cargados con hemosiderina. Con respecto al tratamiento, se debe de mantener una vía aérea permeable. Se llega a intubar a estos pacientes. El tratamiento debe de ser en terapia intensiva, con sesiones de plasmaféresis más esteroides, bolos de metilprednisolona, como lo vimos en enfermedades autoinmunes previas, llámese lupus, llámese manifestaciones a órgano mayor, ciclofosfamida vía oral o intravenosa. Y también existen estudios con anti-CD20, el rituximab, comercialmente conocido como Mabtera. Ojo con las infecciones que se pueden desencadenar ante la inmunosupresión, que pueden requerir de inmunoglobulinas intravenosas, sobre todo cuando se presenta la infección de manera simultánea a la actividad de la vasculitis. Cuando pasa el cuadro agudo y el paciente se estabiliza y logramos sacarlo adelante, podemos pasar a los esteroides a la menor dosis posible, a la ciclofosfamida oral y a la satioprina y al micofenolato. Recuerden que los pacientes con insuficiencia renal pueden requerir de diálisis o hemodiálisis permanente,
y tampoco se descarta el trasplante de riñón en estos pacientes, como en su momento los pacientes con lupus no se consideraban candidatos. Bueno, se pueden hacer trasplantes renales en pacientes con enfermedades autoinmunes. El tratamiento crónico se instaura cuando los anticuerpos contra la membrana basal se negativizan en 2 ocasiones y esta monitorización tiene que ser semanal. Pasamos a la vasculitis crioglobulinémica. La crioglobulinemia se caracteriza por la presencia en el suero de una o más proteínas que se precipitan a temperaturas menores a 37 grados centígrados y se disuelven de nuevo al calentarlo. Esto se le conocen como crioglobulinas. Y la vasculitis crioglobulinémica contempla la presencia de estas crioglobulinas con daño a los vasos de mediano y de pequeño calibre en forma de vasculitis por depósito de complejos inmunes. La prevalencia es de un caso por 100.000 habitantes. Hay cierta predilección por las mujeres en una proporción de 3:1. Aparece entre la quinta y sexta década de la vida y se detectan estas crioglobulinas circulantes asociadas a infecciones crónicas y a procesos inflamatorios que acompañan estas infecciones. ¿Cuáles serían? VIH en 15 a 20%, enfermedades del tejido conectivo 15 al 25%, virus de la hepatitis C, ojo con este virus para el cual aún no tenemos cura, 40 a 65%, y en la coinfección de virus de la hepatitis C con VIH en un 64%. Se pueden observar sujetos asintomáticos portadores de globulina o cuadros característicos de vasculitis crioglobulinémica sin lograr detectar las crioglobulinas en el suero, lo que nos coloca en una posición muy difícil en cuanto al abordaje diagnóstico. También es importante que sepan que el método para detectar las crioglobulinas, el método técnico en el laboratorio, implica una metodología especial. Se tiene que avisar al laboratorio que se están solicitando crioglobulinas para que se tomen las medidas pertinentes. En cuanto a la etiopatogenia, se aduce que puede ser el resultado de una estimulación inmune crónica y o linfoproliferativa que da lugar a la producción de elevadas concentraciones de crioglobulinas que pueden ser mono, oligo o policlonales. Y también se aduce, este es otro mecanismo, a un deficiente aclaramiento o depuración de los complejos inmunes cuya acumulación causaría la enfermedad. Aquí están involucrados sobre todo los linfocitos B, productores de autoanticuerpos o productores de anticuerpos, pero que en el contexto de la autoinmunidad se vuelven productores de autoanticuerpos. Las crioglobulinas se clasifican en 3 tipos. La tipo 1 o la monoclonal, que es del 10 al 15%, se asocia a síndromes proliferativos como linfomas, mieloma múltiple, la macroglobulinemia de Waldenström, la leucemia linfática crónica, la tipo 2, que es la más frecuente, la mixta, 50-60%, inmunoglobulinas monoclonales anti-IgG, que por lo general son IgM e IgG, suelen tener asociación con el factor reumatoide positivos y son las que vemos en enfermedades autoinmunes, síndromes proliferativos, infecciones crónicas, lupus, artritis, esclerosis sistémica progresiva, enfermedad mixta del tejido conectivo, síndrome de Sjögren, y la tipo 3, que es con inmunoglobulinas policlonales del 25 al 30%, y los procesos asociados son los mismos que vemos en la crioglobulina tipo 2. Estos pacientes pueden presentar citopenias y las cifras de actividad del complemento se encuentran disminuidas, CH50. Desde el punto de vista práctico, cuando ustedes están en un hospital, en un servicio de reumatología o de medicina interna, las fracciones del complemento que solemos pedir y que son las que están disponibles desde el punto de vista comercial son C3, C4 y CH50. CH50 se encuentra disminuida, también C3 y C4, y el factor reumatoide muy elevado.
Puede haber positividad para anticuerpos antinucleares y para los ANCAs que vimos en las vasculitis como Wegener, que es la poliangitis con granulomatosis, y la poliangitis microscópica contra la proteinasa 3 y o la mieloperoxidasa. El tipo 2 y el tipo 3, la concentración es de 1 a 5 miligramos por decilitro, y la del tipo 1, concentraciones mayores de 5 a 10 miligramos con un crioprecipitado. Este es el crioprecipitado, aunque las criobulinas negativas por técnicas de laboratorio no excluyen al diagnóstico, ya lo vimos, ya sea porque no las tenga el paciente o porque técnicamente no se puedan detectar si se tiene una alta sospecha clínica. Estas personas en su mayoría pueden permanecer asintomáticas, pero en la tipo 1 predominan los síntomas de la enfermedad hematológica y los efectos de la hiperviscosidad, como la trombosis, el fenómeno de Raynaud, las úlceras isquémicas, la gangrena, livedos reticulares, púrpura, hemorragias retinianas, encefalopatía por daño a la microcirculación cerebral. Y en las mixtas, el ataque al estado general, como la fiebre, las mialgias, las artralgias, la vasculitis cutánea, la neuropatía periférica, predominan. La triada, que es conformada por la púrpura, la debilidad y las artralgias, es muy característica y recibe el nombre de triada de Meltzer. Triada de Meltzer, recuérdenlo: púrpura, debilidad y artralgias. Las manifestaciones cutáneas son la púrpura palpable, que es muy típica en brotes en donde hay recidivas, sobre todo localizadas en las extremidades inferiores y en ocasiones acompañadas con úlceras. La urticaria desencadenada por frío es también un signo que se puede presentar, y de las musculoesqueléticas, las mioartralgias son las más frecuentes, y es raro detectar una artritis propiamente dicha con presencia de líquido en la articulación o una miositis con elevación de las enzimas de escape muscular, que ya vimos en miopatías inflamatorias idiopáticas, CPK, DHL, TGO, TGP y aldolasa. Las manifestaciones neurológicas sobre todo son de polineuropatía sensorial y o motora, mononeuritis múltiple, que se puede traducir como un pie caído o una mano caída, y el sistema nervioso manifestado como una vasculitis cerebral o una cerebritis o un pseudotumor realmente es rara, pseudotumor cerebri, que ya veremos en manifestaciones, o ya vimos en manifestaciones neurológicas del lupus eritematoso sistémico, pueden ser una forma de presentación. A nivel renal hay una glomerulonefritis progresiva con hipertensión, retinopatía, proteinuria, cilindros, piuria, síndrome nefrótico e insuficiencia renal. Cuando hacemos una biopsia de estos pacientes, lo que nos dice el patólogo es que la glomerulonefritis es de características membrano-proliferativas difusas. A nivel pulmonar, la disnea, la tos seca por la pleuritis, la bronquiolitis obliterante y, en casos muy extremos y poco frecuentes, la hemorragia pulmonar por capilaritis. Hay elevación de las enzimas hepáticas, hepatoesplenomegalia, y en hepatitis crónica activa o persistente y cirrosis también se han observado niveles de crioglobulinas elevados. El carcinoma hepatocelular, que conocemos es una complicación terminal de la hepatitis C, también puede estar presente. Adenopatías o adenomegalias y síndrome de Sjögren asociado. Los daños agresivos que son, pues, o que ponen en peligro la vida del paciente son esto que ven aquí en la fotografía: una gangrena por una isquemia digital severa, la glomerulonefritis rápidamente progresiva, la vasculitis gastrointestinal, que puede llegar a la perforación, pasa por el dolor abdominal, en 24 a 36, tal vez a 48 horas pasa una etapa de perforación, ulceración, hemorragia, una neuropatía rápidamente progresiva,
La vasculitis del sistema nervioso central, que podría manifestarse como crisis convulsivas de refractarias o de un tratamiento difícil, y la vasculitis con hemorragia pulmonar. En los casos, hablando de tratamiento de virus de hepatitis C sin cirrosis, se puede iniciar una terapia antiviral más el rituximab. El tratamiento antiviral específico depende del fenotipo del virus C y de la función renal. En los casos de virus de hepatitis B, entecavir o adefovir, y en los casos de virus de hepatitis B más VIH, el antiviral antes de iniciar el inmunosupresor. No está contraindicado. No hay relación entre la concentración de crioglobulinas ni la severidad de la enfermedad ni la respuesta al tratamiento. Podríamos pensar en ellas como marcadores diagnósticos. Hay que pensar en enfermedad grave, sobre todo con la dosis en bolos, para posteriormente pasar a la oral. Y pensar también en el anti-CD20, el rituximab, como la terapia más efectiva hasta el día de hoy en la crioglobulinemia mixta con manifestaciones severas. No olvidar la ciclofosfamida en bolos intravenosos, que insisto, está en un desabasto muy importante en estas épocas en nuestro país, y plasmaféresis si aparece el síndrome de hiperviscosidad. Aquí está un algoritmo de tratamiento de acuerdo a la presentación clínica, si la afectación es moderada, si es grave, si hay un compromiso vital, los pulsos, los recambios plasmáticos, el rituximab, la ciclofosfamida, y si está o no asociada a virus de la hepatitis C, de acuerdo con la gravedad de la enfermedad. Tratamiento de la vasculitis crioglobulinémica asociada a virus de hepatitis C. Ahí está la terapia de inducción los primeros 6 meses. Puede utilizarse el interferón más los corticoides. Si es moderada, la ciclofosfamida, el rituximab más los corticoides. Y si es severa, los corticoides más la plasmaféresis y el rituximab, con la terapia de mantenimiento habitualmente condicionada con interferón más ribavirina. Hablemos un poquito de púrpura de Henoch, o también se pueden referir a ella como vasculitis por IgA. En esta existen varios orígenes posibles, como fármacos antihistamínicos, antibióticos, sulfas, barbitúricos, las infecciones, sobre todo las estreptocócicas, pero también la tuberculosis, los alimentos, algunos vehículos que vienen en algunas vacunas, toxinas endógenas, y aquí hay unión de complejo antígeno-anticuerpo. Pareciera ser que la activación de los leucocitos a través de anticuerpos específicos podría ser uno de los mecanismos, una glucosilación aberrante de la IgA, y se produce una vasculitis finalmente de pequeño calibre con un infiltrado predominante de neutrófilos. Esto es muy importante, de neutrófilos. A esto se le conoce como vasculitis leucocitoclástica, y la leucocitoclasia hace referencia al polvo nuclear que se origina por la degranulación y la fragmentación de los neutrófilos. De acuerdo a Euler, en estos criterios de clasificación, se pide o se requiere que exista una púrpura palpable de predominio en las extremidades inferiores y presencia de al menos uno de los siguientes: dolor abdominal difuso, biopsia con depósitos de IgA por inmunofluorescencia indirecta, como se ve en la fotografía, ya la artritis, ya la artralgia o las dos cosas, y el daño renal manifestado por hematuria y o proteinuria. Si la púrpura tiene una distribución atípica, se requiere la demostración de depósitos de IgA en la biopsia. Los síntomas mucocutáneos, ya los vimos: púrpura palpable, 97% de los casos afectando a las extremidades inferiores. En los niños menores de 2 años pueden tener además angioedema de cara, cuero cabelludo, manos y pies. En los lactantes, una entidad conocida como vasculitis aguda leucocitoclástica benigna. Los síntomas articulares van desde la artralgia en más de 60% de los casos
hasta la artritis no erosiva, en 30% de los casos que predomina en extremidades inferiores. Dolor abdominal tipo cólico, náusea, vómito, en ese orden decreciente, y la microhematuria, 40-80% de los casos, 30% con hipertensión arterial y 30% con falla renal aguda. Recuerden las presentaciones del síndrome nefrótico y nefrítico, con la diferencia de que en el nefrítico se agrega la hematuria y en el nefrótico tiende a haber una mayor pérdida de proteínas por la orina. En cuanto al tratamiento y pronóstico, suelen ser de buen pronóstico. En los niños menores en jóvenes menores de 18, de 17 años, esto tiende a ser autolimitado, y en adultos puede haber secuelas renales como una hematuria y proteinuria a largo plazo. Yo en lo personal tengo varios pacientes que han tenido esta patología y afortunadamente solamente los vigilamos. Claro que si dejamos de usar ya sea el esteroide a dosis bajas o el ahorrador de esteroide, que puede ser metotrexate o azatioprina, tiende a haber cierto grado de recidiva. Se recomienda el reposo, la analgesia, identificar la causa y retirarla si es que podemos identificarla. Si hay daño renal, pues evitar los AINES, solamente utilizar analgésicos puros como el paracetamol, esteroides a dosis muy bajas. Para el control de la presión, los inhibidores de la enzima convertidora en angiotensina. Ahora los sartanes o la familia de los sartán pueden ser una alternativa, además de captopril, enalapril. Y en los no respondedores o con uso de esteroides a dosis altas prolongados, en los que no se pueda disminuir, la administración de inmunoglobulina intravenosa. Para las formas graves, el micofenolato, la azatioprina, la ciclofosfamida y la ciclosporina. Vamos a ver algo que es muy poco frecuente, la vasculitis urticariana hipocomplementémica, y en esta es, como les decía, una enfermedad muy rara, 9.5 casos por 100.000 habitantes, 0.7 casos por millón de habitantes, y del 5 al 20% de los pacientes con urticaria crónica presentarán vasculitis urticariana. La relación de mujer a hombre es de 7:3, 7 mujeres por 3 hombres, y suele aparecer alrededor de la cuarta década de la vida. En cuanto a la etiopatogenia, los complejos inmunes se depositan en la pared de los vasos, fundamentalmente en las vénulas postcapilares. Se activa la vía clásica del complemento, lo que genera C3 activado y C5 activado, que desencadenan entonces la degranulación de estas células, que son los mastocitos, que finalmente producen un aumento de la permeabilidad vascular con quimiotaxis de neutrófilos o atracción de neutrófilos, proteólisis, destrucción tisular o edema. La región colágeno-like del C1q ha sido implicada como la diana antigénica en esta enfermedad. Existen criterios mayores, que son los niveles bajos de complemento, y los criterios menores, que en una biopsia demostrarían daño a las vénulas, artritis o artralgias, uveitis o epiescleritis o conjuntivitis, la glomerulonefritis a nivel renal, el dolor abdominal recurrente y los anticuerpos anti-C1q asociados con niveles séricos reducidos de C1q. El mayor, que dice aquí vasculitis en lesiones cutáneas, pues es una toma de biopsia. El 100% de la manifestación cutánea son placas urticarias con vasculitis en cualquier parte del organismo, de 24 a 72 horas de duración, dolorosas, pruriginosas, con sensación de comezón. Ahí están los síntomas mucocutáneos, las artralgias o los artritis, el porcentaje, como se van presentando. Las artralgias son migratorias, artritis hasta en un 50% de los casos, y algo que vimos en el lupus, la artropatía de Yakut, que es esta artritis no erosiva que es reductible, a diferencia de la que se presenta en la artritis reumatoide.
Ahí están el 56% de los casos con daño al ojo, con epiescleritis, uveitis o conjuntivitis, el 14% de la afectación renal manifestada por proteinuria y hematuria, los síntomas pulmonares en el 19% como una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, pleuritis y derrame pleural, y en 18% la afectación gastrointestinal con dolor abdominal, náuseas, vómito, hepato y esplenomegalia. Aquí están algunos ejemplos de vasculitis urticariana con mucho dolor, pruriginosas, con sensación de ardor o de quemazón, que pueden ser autolimitadas o dejar una hiperpigmentación en un 35% de los casos. Ahí están las medidas en cuanto a laboratorio: sedimentación globular, anticuerpos antinucleares positivos, disminución de las fracciones del complemento, realizar siempre virus de hepatitis B, virus de hepatitis C, Epstein-Barr, sobre todo estas dos para diferenciarla de las crioglobulинemias, la biopsia cutánea que nos confirme la existencia de esta vasculitis leucocitoclástica y el estudio de inmunofluorescencia indirecta. Las enfermedades asociadas, el lupus, el síndrome de Sjögren, las deficiencias hereditarias del complemento. Recuerden que algunas de estas pueden llevar a lupus eritematoso sistémico también. Las autoinflamatorias, algunas gamopatías monoclonales, el síndrome o enfermedad de Cogan, la misma crioglobulinemia que vimos, medicamentos, infecciones, enfermedad del suero o neoplasias. Algunos diagnósticos diferenciales con menor frecuencia resaltan el eritema multiforme, el angioedema adquirido, los síndromes autoinflamatorios periódicos asociados a criopirinas, la urticaria común, la urticaria vulgar. Y en cuanto al tratamiento, si esto es leve, moderado o grave, es el mismo esquema que se sigue en las otras vasculitis con esteroides. Aquí podemos agregar dapsona o colchicina o hidroxicloroquina en las leves, yo diría que también en las moderadas, pero cuando esto pasa a ser de moderado a grave, se puede recurrir al micofenolato, al metotrexato, a la satioprina o incluso en los no respondedores a los biológicos, rituximab, anakinra, canakinumab o malizumab. Y por último vamos a ver a la enfermedad de Behçet. La enfermedad de Behçet es una vasculitis sistémica que afecta a todos los tipos y tamaños de vasos sanguíneos. La distribución es muy peculiar porque no es uniforme en todo el mundo. Es mucho más frecuente en el Medio y en el Lejano Oriente. En España 5 por 100.000 habitantes. En América es muy infrecuente. En nuestro país es poco frecuente, pero tengamos en cuenta que como un poquito de historia, Hulusi Behçet era un dermatólogo turco en Turquía y en esas regiones es una enfermedad de alta prevalencia. Afecta más a los varones en el Oriente Medio y a las mujeres en Japón, aunque también hay casos reportados en niños y en ancianos. Predomina en la tercera década de la vida, la causa es desconocida. Hay una asociación con el HLA-B51 en las formas sistémicas y se han descrito en su patogenia los autoanticuerpos endoteliales, alteraciones de las citoquinas. Parece haber una reacción cruzada con antígenos bacterianos, con paredes bacterianas, y el patrón en general es de una vasculitis neutrofílica con infiltrado neutrofílico. Aquí están las manifestaciones clínicas de la enfermedad de Behçet. Las úlceras orales, de hecho algunos de estos pacientes son referidos a reumatología por parte del cirujano maxilofacial, del estomatólogo, ¿no? Sobre todo, son aftas muy dolorosas, casi están presentes en el 100% de los casos, se van sin dejar cicatriz, pero también pueden aparecer a nivel de los genitales, tanto en hombres como en mujeres.
y en las extremidades inferiores puede aparecer una paniculitis tipo eritema nudoso, algo que se conoce también como pseudofoliculitis púrpura y lesiones acneiformes. Ahí están el eritema nudoso, las úlceras orales y a nivel de los genitales, en testículos, en pene, en glande, también pueden, la balanitis circinada también puede ocurrir en esta enfermedad. La artritis suele ser asimétrica. La uveitis, acuérdense que en espondiloartropatías vimos uveitis, puede estar presente entre 50 a 75% de los casos. Estas indican un mal pronóstico y pueden condicionar ceguera. De hecho, la uveitis anterior en forma de iridociclitis condiciona un hallazgo muy característico de esta enfermedad que se conoce como hipopión, que es el depósito de pus en la cámara anterior. Vamos a ver si podemos ver una foto de esto. También la vitritis, la panuveitis. Ahí está el hipopión, este depósito o este nivel de pus o de células en la cámara anterior, la vasculitis retiniana con hemorragia y el edema de la mácula visto con ultrasonido y con otras técnicas que hacen obligada la intervención de los oftalmólogos. A nivel neurológico puede ocurrir meningitis aséptica, encefalitis, lesiones muy parecidas a la de la esclerosis múltiple y cuadros de trombosis cerebral o vasculitis. El síndrome de Buch-Chiari, que es la trombosis de la vena hepática, casi siempre se asocia a la enfermedad de Behçet, sobre todo con la trombosis de la vena cava inferior cursando de forma aguda. La enfermedad de Behçet es una causa y el síndrome antifosfolípido es otra de las causas que cuando se descubrió el síndrome antifosfolípido fue una de las causas que rápidamente alcanzó una prevalencia alta como un origen del síndrome de Buch-Chiari. La asociación con trombosis arterial pulmonar y aneurismas junto a tromboflebitis se denomina síndrome de Hughes-Stobin. El síndrome de Hughes-Stobin ya veremos o ya vimos en su momento el síndrome de Hughes como síndrome antifosfolípido por las aportaciones que hizo el doctor Graham Hughes. A nivel de esófago puede haber ulceraciones esofágicas, cuidado con las sobreinfecciones, sobre todo con cándida, colitis aftosa que se puede asociar o sugerir enfermedad inflamatoria intestinal crónica, y esto se manifiesta con dolor abdominal, vómito, diarrea y melenas. Ahí están algunas de las lesiones, sobre todo en extremidades inferiores, las úlceras que son sumamente dolorosas y se puede utilizar hay un grupo que se llama Grupo Internacional de Enfermedad de Behçet para el diagnóstico. Sepan ustedes que en esta enfermedad no existe una prueba de imagen o una prueba de laboratorio que por sí sola o en su conjunto puedan hacer el diagnóstico de enfermedad de Behçet. El diagnóstico sobre todo es clínico. Existe una prueba que es la prueba de Patergia, es insertar una aguja en el antebrazo y si a las 48 horas se forma una pústula estéril, esta prueba de Patergia se considerará positiva y esto, aunque no tiene mucho valor en Europa y en América, se le ha considerado una prueba útil, sobre todo cuando esta lesión aparece con la pústula aséptica, como les decía yo. Esto es muy orientador de la enfermedad de Behçet. Este es el grupo internacional que pide o solicita que se incluyan a las aftas orales recidivantes, menores, mayores o herpetiformes observadas por el médico o el paciente, que se repitan al menos 3 veces en un periodo de 12 meses, más 2 de las siguientes: úlceras genitales recidivantes, lesiones oculares, lesiones cutáneas y el test de Patergia positivo. El diagnóstico requiere de este primer criterio y al menos 2 de los siguientes. ¿Cuáles serían los factores de mal pronóstico en Behçet? Pues brotes de actividad y remisión muy frecuentes, aunque
En cuanto pasa más tiempo, y esto sí se los puedo corroborar por experiencia con pacientes con BSET, es mucho menor la presencia de recaídas y la gravedad de las úlceras. Sin embargo, cuidado porque después de 5 a 10 años pueden presentarse alteraciones cerebrales y vasculares, y aún con tratamiento la mortalidad es del 5%. El 25% podrían llegar a tener una enfermedad de curso grave. La edad menor a 40 años, ser varón, ser caucásico, presentar la positibilidad para HLA-B51 y B5101 como factores de mal pronóstico. El tratamiento, no existe tratamiento etiológico y se trata de acuerdo a las manifestaciones que vaya presentando cada paciente. Se pueden utilizar corticoides a 1 miligramo por kilo día en manifestaciones graves, inmunosupresores ya para el ataque agudo, mientras los corticoides hacen efecto, o como ahorradores de esteroides, ciclosporina en casos de uveitis, talidomida se ha utilizado en las aftas que son refractarias y que tienen manifestaciones digestivas en casos con colitis aftosa, la salazopirina, la mesalazina y la talidomida. También se ha llegado a utilizar anti-TNF en pacientes con uveitis grave, infliximab, que es anti-TNF, adalimumab, anti-TNF, solos o en asociación con azatioprina, y el interferón alfa 2 en formas mucocutáneas severas, artritis, uveitis graves, apremilast, que es un inhibidor oral selectivo de la fosfodiesterasa 4 en aftosis refractaria, que no está disponible en nuestro país para esa indicación, y el tocilizumab y el anakinra en formas refractarias. O sea que los antimonoclonales suelen ser de utilidad en casos refractarios. De acuerdo a la manifestación clínica, se pueden utilizar estos tratamientos, sobre todo en vida real. La colchicina es de lo más utilizado para los pacientes con úlceras orales, leves, moderadas o incluso graves. Y todo lo que está expuesto aquí también lo utilizamos. El deflazacort y los esteroides a dosis bajas suelen ayudar muchísimo a estos pacientes. Yo suelo utilizar después del esteroide la azatioprina como un ahorrador de esteroide y en general con una adecuada respuesta. Pues bueno, finalmente hacemos un resumen de los síntomas de la enfermedad con los factores de mal pronóstico. Ahí están algunos de los que ya vimos en las diapositivas previas. Algún resumen de las lesiones que podemos ver con mucho mayor frecuencia en enfermedad de BSET. Y con esto terminamos el tercer capítulo de las vasculitis, mismos que voy a enviar esta semana, y sobre lo cual decidiremos la segunda evaluación. Muchas gracias y que pasen buena noche.